O sea, que hay una zona en la que se ven que hay 4, por ejemplo, que están en sincronía, incluso este último también está, o estos de aquí, estos 2 están, como se dice, dudando entre ponerse de este lado o irse con el otro lado, digamos que también tiene una sincronía, ¿no? Entonces, la cosa funciona porque tienen unos sensores y unos emisores de luz infrarroja, que claro que no se ve, la cámara tampoco los ve. La cámara lo que ve son las emisiones de los LEDs de color verde, pero el caso es que si yo ilumino uno de estos, el central, este por ejemplo, en uno de los sensores, su frecuencia aumenta. Pero no solo la frecuencia de él aumenta, sino que, como se puede ver, los que están cerca de él también aumentan. Eso es porque, claro, porque su velocidad de disparo también aumenta por la cuestión debida a que, bueno, que claro, reciben una señal y esa señal en realidad se recibe por aquí. O sea, aquí se ve, por ejemplo, el paradigma de la cuestión, ¿no? Hay un emisor, que es este LED de color azul oscuro, y hay un receptor, que es esta pieza cuadrada, que está en esta zona, está en el otro. Entonces, cuando este de aquí emite, el otro la recibe y lo que hace es aumentar la tensión, entonces aumentar el voltaje que hay en el interior de este circuito, que tiene el circuito impreso, el circuito integrado, lo tiene aquí debajo en la base. Al aumentar esa tensión, ese reloj, que es un reloj muy clásico, que es el 555, aumenta su periodicidad, disminuye su periodicidad, con lo cual se adelanta el tiempo de disparo, y eso hace que, a su vez, esto, digamos, emita de vuelta otro mensaje en forma de pulso infrarrojo, que hace aumentar el voltaje en el interior del otro, y que finalmente también hace que aumente digamos, la frecuencia, con lo cual se adelanten los disparos, ¿no? Entonces eso es lo que bueno, ocurre, y es lo que hace que finalmente grupos relativamente grandes de emulaciones de las luciérnagas, en este caso del sudeste asiático, pues que se sincronicen, que terminen latiendo juntas, como por ejemplo esta zona, que tiene unas 10 que están latiendo ahora en este momento con bastante sincronía. Hay una que está aquí haciendo el oso, está de por libre, y es seguramente porque está recibiendo más luz que otras por estos sensores que tienen aquí. Entonces eso hace que desestabilice el circuito, cosa que en realidad a mí me interesa desde el punto de vista artístico. Me interesa más que haya una cierta inestabilidad, que no que se produzca una estabilidad total y que eso se quede, digamos, bueno, pues en una cosa final y definitiva, que no sería otra cosa que una pulsación constante, ¿no? Aquí lo que ocurre es que las pulsaciones dejan de ser, o los puntos de sincronía dejan de ser estables, y entonces, digamos, pues que produce una especie de juego rítmico sin repeticiones, en realidad. Aunque se esté escuchando ahora mismo un pulso en esta zona de aquí, pues también ocurre que hay otros pulsos en otras zonas, ¿no? Y entonces los pulsos de otras zonas en realidad afectan a la larga al comportamiento de este pulso de aquí, porque finalmente este pulso que se escucha y se ve terminará rompiéndose, y termina rompiéndose, pues mira, ahora por ejemplo se ha roto en un momento, se ha vuelto a estabilizar porque esta zona está bastante estable, pero termina deshaciéndose para volverse a recomponer al cabo de un rato, ¿no? Y eso es porque, claro, porque hay toda una maraña de interconexiones. Y aquí, pues en realidad se está viendo la forma de esa maraña, ¿eh? Aquí estos son las dos primeras de la serie de Fibonacci, el 1 y el 1, 2, luego hay 3, luego hay 5, luego hay 8 que vienen por aquí, y luego estas 8 se están en contacto con estas otras 8 que hay aquí, que luego vuelven a ser 5, que luego vuelven a ser 3, 2, y otra vez 1 y 1, y luego finalmente pues 1, 1, 2, 3, 5 y nuevamente 8, ¿no? Entonces, esa
Esa forma es lo que antes yo decía que era determinante del tipo de comportamiento que pudiese emerger. El comportamiento que emerge en este caso son, digamos, la naturaleza de las sincronías y también la naturaleza de las pérdidas de sincronía, ¿no? O sea, que están en relación con esa morfología de la red. La pantalla es algo muy parecido. Fíjate, ahora está en una situación, esa pantalla bastante estabilizada. Fíjate que ahí se puede apreciar una especie de trama sobre un paralelepípedo, digamos, rectangular. Y entonces cuando esto está suficientemente estabilizado, suficientemente lento, o sea, quiere decir, cuando hay suficiente tiempo entre la última que late y la primera que late del sistema, entonces se considera que la estabilización ha tocado a un límite importante y entonces se permite que cuando alguien pasa por una zona que está, digamos, batida por una cámara de infrarrojos que está en esa punta de la instalación, pues resulta que se termina desorientando, o sea, desorganizando la estructura, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo lo podríamos ver, porque creo que ya hemos llegado a ese punto. Por tanto, si yo ahora paso para allá, me muevo, verás que esto termina por desestabilizarse. ¿Ves? Ahora se ha desestabilizado y volverá a buscar la estabilización. Dentro de muy poco ya empezarás a ver, ya se empiezan a ver formas, pero no está totalmente estabilizado como lo teníamos antes, pero llega un momento en que sí, llega un momento en que ya se empieza a ver ese paralelepípedo y bueno, pues entonces ya está otra vez en otra situación de posibilidad de desincronización siempre que alguien pase por esa zona. En realidad esta proyección, digamos, es la versión digital de esta otra, de la analógica que antes he mostrado, y que en realidad está compuesta por 64 agentes que hacen una cosa muy parecida. Esos 64 agentes emiten a sus iguales que están cerca dentro de una malla cuadrada y además reciben información de esos iguales, que también se encuentran en esa malla cuadrada, ¿no? ¿Ves? Ya se empieza a sincronizar, en fin, y terminará pues sincronizándose como antes lo habías visto.